de diseño. Que si estoy compartiendo pantalla, por el momento no estoy compartiendo nada, ¿sí? Solamente estoy dando la explicación de lo que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, por favor, sí les voy a agradecer que tomemos en cuenta que sí tenemos que ingresar directamente a nuestra plataforma, ya que me haces la observación. Para que no haya ninguna duda, les voy a compartir mi pantalla y podamos ver directamente dónde está el material. De hecho, aquí está como debería de aparecerles a ustedes. Ahorita voy a ingresar a lo que es nuestro curso. Le voy a dar vista de estudiante para que visualicemos cómo tendrían que ver ustedes. Básicamente, así es como van a ver ustedes la plataforma. Vamos a ingresar a nuestro curso de Tecnología Gráfica 1, material de aprendizaje. Se dan cuenta, tenemos ya activado dos módulos de aprendizaje. Nuevamente, en este tenemos Introducción a Photoshop. Y aquí está toda la información que vamos viendo en esta semana. De ahí vamos a avanzar hasta la pestaña número 7, en la cual se describe el trabajo que tenemos que entregar. Es importante que me lo entreguen en un archivo Word o en un PDF. ¿Cuándo se tiene que entregar este documento? Si se dan cuenta, aquí dice fecha de vencimiento, tenemos como último día de entrega, martes 28 de julio del 2020 a las 11:30 p.m. Entonces, Avi, la duda que tenías o la pena que tenías de que no podías entregar tu trabajo, no te preocupes, tenemos tiempo suficiente para que te compongan tu computador y estés trabajando tranquilamente. Estamos con lección, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. Por favor, son 4 puntos que ya los empezamos a jugar. Entonces, antes de empezar directamente a lo que es nuestra plataforma o lo que es nuestro programa, voy a tratar de explicarles un poquito qué es el programa Photoshop, en qué se diferencia de otros programas, por qué lo vamos a estar utilizando. Solo si me permiten, les voy a compartir entonces mi aplicación de pantalla para que lo podamos ver. De hecho, ya se está compartiendo ahora una presentación que tengo con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Empezamos con la explicación para que podamos ir entendiendo un poquito. Primero entendamos qué es Photoshop, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que como diseñadores gráficos o futuros diseñadores gráficos que queremos ser, nos vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de programas o herramientas con las cuales nosotros pudiéramos estar trabajando. Principalmente nosotros en el transcurso de nuestra carrera nos vamos a topar con dos grandes programas. Uno que es Photoshop y el otro que es Illustrator. En este semestre, pues obviamente nos toca Illustrator. En el siguiente semestre, esperemos que todos pasen al siguiente semestre, estará viendo el siguiente programa que es Illustrator. Primero, ¿qué es Photoshop? Photoshop es un programa de edición de imágenes que nos va a servir para editar y recortar imágenes de todo tipo. Les cuento que es una de las mejores herramientas y de las más completas que tenemos como diseñadores gráficos en esta categoría, siendo utilizada por todos los profesionales del ámbito de publicidad, diseño como fotógrafos. También nos sirve como diseñadores web o diseñadores gráficos. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. No solamente lo utilizo para fotografía, sino que hoy por hoy lo puedo utilizar para diseño web, lo puedo utilizar para fotografía e incluso lo puedo utilizar para trabajar lo que es video. ¿Qué esperamos y qué podríamos hacer en Photoshop? Nos vamos a dar cuenta que tiene diferentes funciones donde destacan
aspectos de retoque de imagen, ya sea orientado a corregir o realizar ciertos aspectos de esta o editar de manera creativa con cualquiera de sus herramientas. La verdad que aquí la única limitante son ustedes. Este programa nos da mucha amplitud de herramientas, nos da muchísimas opciones en las cuales nosotros, si somos creativos y aprendemos a utilizar el programa, se van a dar cuenta que podríamos hacer cosas extraordinarias. La verdad que cuenta con decenas de funciones, nunca me he atrevido a verlas, pero me atrevería a decir que son muchísimas, pero entre ellas se puede destacar algunas como las siguientes. Podemos editar imágenes retocando distintos aspectos como el color, la forma, le podemos dar efectos. También podríamos darle una imperfecciones manualmente o mediante configuraciones predeterminadas para que el proceso sea completamente automático. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos editar las fotografías o las imágenes desde una forma muy personalizada o agarrar lotes de fotografía y editarlas desde un proceso de automatización. Estas son las ventajas que nos da Photoshop. También podríamos aplicar diferentes efectos creativos para distorsionar o alterar las imágenes con las cuales estamos trabajando. Podríamos retocar, rotar, enderezar las imágenes, las podemos voltear, podemos hacer ajustes de iluminación y esto funciona exactamente igual que la fotografía tradicional. Podríamos darle exposiciones o sobreexposiciones, podemos trabajar las sombras de las imágenes. También podemos definir contrastes, podemos definir claridad e intensidad, ajustes y deformaciones de perspectiva. Muy interesante también, a pesar que no es un programa tan sofisticado como Autodesk Maya, podríamos trabajar lo que es la creación e impresión de modelados en 3D. Podríamos trabajar lo que es la edición de capas e imágenes 3D. Podemos saturar o desaturar o reaparecer o restaurar imágenes, ¿sí? Aplicaciones de enfoque y desenfoque. Entonces, podemos hacer muchísimo de esto. Todavía no estoy cambiando diapositiva, no te preocupes, que estoy muy al pendiente de que estemos, que todos tengan la presentación como debe quedar. Por el momento no he cambiado. Lo que sí es que estoy hablando mucho. Pero te cuento entonces, esto es más o menos para que entendamos qué podemos hacer con Photoshop, ¿sí? Y obviamente tenemos algunas características con las cuales vamos a poder estar trabajando. También importante, ¿qué es una imagen de bits? ¿Qué es una resolución? Y eso es lo que vamos a tener que investigar nosotros para poder ir entendiendo lo que es Illustrator o lo que es Photoshop. Obviamente tenemos entonces por qué vamos a utilizar un programa y por qué no vamos a utilizar otro. Entonces vamos a entender que Photoshop es uno de los programas líderes de lo que es Adobe. También dentro de Adobe nos vamos a dar cuenta que podemos trabajar Illustrator o Illustrator, también podemos trabajar InDesign, podemos trabajar con Acrobat, que todo es del paquete de Adobe. Estos dos programas son de los más codiciados por los diseñadores gráficos, también de los más conocidos y básicamente todos los diseñadores trabajamos con los mismos programas. No estoy diciendo que no podamos trabajar con otros. De hecho, hay otros programas con los cuales pudiéramos trabajar, pero los más utilizados son estos dos. Básicamente, ¿cuáles van a ser las claves en las cuales nosotros vamos a estar trabajando en estos dos programas? Ambos programas tienen espacios y herramientas muy similares. Son programas de trabajo muy iguales. De hecho, están dentro del suite de Adobe. Entonces, comparten muchas similitudes. ¿Cuáles son las ventanas que son similares? Pues las ventanas, los menús, nuestras herramientas y además vamos a poder crear proyectos de diseño completos con ambos programas, independientemente
cuál utilicemos. Pero sí es importante que entendamos que hay algunas diferencias relevantes que sí debemos de conocer nosotros al momento de estar trabajando entre uno y otro. Illustrator y Photoshop superficialmente parecen muy similares, pero la verdad es que son bastante distintas estas plataformas. Lo bueno es que estas herramientas, a pesar de que son tan diferentes como tal, se complementan perfectamente para que nosotros como diseñadores logremos mejores resultados. Les cuento un poquito. Como profesional y como diseñador gráfico, yo no trabajo únicamente un programa u otro, sino que en cada proyecto que nosotros vamos desarrollando, la mayoría, creo, me atrevería a decir que el 90% de diseñadores trabaja por lo menos con las dos herramientas en simultáneo, porque en una vamos a trabajar lo que son imágenes vectoriales y en otras vamos a trabajar los que son imágenes por píxeles. Obviamente cuando hagan su investigación y en el transcurso del semestre, pues vamos a ir entendiendo las diferencias entre uno y otro. Entonces, por eso les decía que sí es importante conocer muchísima información, no nos quedemos exclusivamente con lo práctico, porque sí tenemos que entender cómo vamos a estar trabajando esto. ¿Qué es Photoshop? Para que entendamos un poquito, y de hecho aquí vamos viendo ya básicamente una ventana de cómo es que se ve nuestro programa ya abierto con todas nuestras herramientas. Photoshop es una plataforma ideal para la edición y el retoque de imágenes, ya sean fotos o generadas a partir de gráficos vectoriales. ¿Qué significa? Que así como puedo venir yo a agarrar mi smartphone o agarrar una cámara, tomar una fotografía y tomar esa fotografía, perdón, y empezarla a trabajar directamente en mi programa, porque son imágenes fotográficas. O también yo pudiera venir, utilizar una imagen vectorial trabajada en otro programa, como podría ser Illustrator, y rasterizarla, que sería convertirla a píxel. Entonces, aunque nos suene un poquito en chino todo esto, no se preocupen. Poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto de lo que estoy tratando de explicar. Pero a pesar de que no conozcamos, creo que es importante que empecemos a familiarizarnos con los conceptos que estamos aquí preguntando. ¿Qué es rasterizar? Es un proceso por el que una imagen vectorial pasa a convertirse a píxeles. ¿Por qué a píxeles? Porque esa es la unidad mínima con la que trabaja el programa y no habrá nada que no sea píxeles dentro de tu mesa de trabajo. Eso es una de las cualidades o las grandes diferencias de Photoshop. Photoshop trabaja exclusivamente con píxeles. Illustrator trabaja exclusivamente con vector, que son cosas completamente diferentes. Este software, lo que es Photoshop, es conocido a nivel mundial como una de las mejores herramientas y editores de fotografía. Y nos vamos a dar cuenta que incluye una amplia variedad de filtros y efectos y herramientas. Entonces, dentro de nuestras herramientas de Photoshop, perdón, tuve una baja y me desconectó el programa, pero ya estoy de vuelta. Entonces les decía, perdón,
que cuando trabajamos, sí, ya volví, gracias a Dios, sí. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Solo me confirman de que sí me están escuchando. Nuevamente me disculpo porque me sacó el programa, pero ya estoy por acá. Les comentaba entonces que cuando trabajamos con nuestras herramientas de Adobe, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimas opciones. Entendemos y conocemos lo que es Photoshop, pero también cuando trabajamos con estos programas, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes funciones en las cuales nosotros pudiéramos sacarle provecho a Photoshop. Contamos también con Photoshop Lightroom, contamos con Photoshop Express y contamos con Photoshop Cámara. Entonces, es un programa bastante más amplio de lo que nosotros creemos. De hecho, ahora lo más moderno es que tenemos una variante y funciones directamente para iPad, para los que somos usuarios de este tipo de tecnologías. También también tenemos aplicaciones para esto. Entonces, les cuento un poquito así, bastante rápido. Photoshop es grandísimo. Que en 9 semanas no lo aprendemos, pero no le estoy diciendo que no podemos encontrar mucho. ¿Cómo aprendí yo Illustrator? Pues obviamente, perdón, ¿cómo aprendí yo Photoshop? Pues obviamente tocándolo y trasteándolo, como se dice en el buen chapín. Entonces, así es como vamos a ir entendiendo o vamos a ir aprendiendo lo que es nuestro programa. Para continuar con la presentación, pues obviamente me había sacado, ya estamos nuevamente por acá. Entonces, eso es lo que es Photoshop. Con Photoshop, este programa es una opción muy buena para realizar algunos gráficos de páginas web. Con él podemos hacer ediciones de fotografías y diseños. También podemos dibujar directamente en Photoshop, podemos hacer logos. La mayoría de estos trabajos requieren un tamaño fijo y estándar, pero nosotros podemos variar eso y tener múltiples opciones de trabajo. Otro beneficio de esta herramienta de diseño es que podemos tener un control completo de nuestros proyectos, ya que podemos editar los gráficos píxel por píxel. Se van a dar cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de un píxel y se van a dar cuenta que podemos hacer muchísimas cosas. ¿Cómo vamos a usar Photoshop? Una de las características más populares de esta plataforma es la facilidad de usarla. Les cuento, Photoshop y se van a ir dando cuenta que es muy fácil utilizarlo. Para aprender a cómo utilizarlo debemos saber que el 90% es de creatividad y el 10% es directamente el programa. Es cierto, el programa es muy amplio, es grandísimo, pero no es más grande que su propia creatividad. Aquí la única limitante son ustedes. Los estilos y las herramientas que te brinda el programa son de muy fácil aprendizaje. Cuando hablamos de imágenes píxeles en Photoshop, estamos hablando que un píxel es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen, fotos, fotogramas, en video o en un gráfico. Las dimensiones en píxeles se miden entre el número total de píxeles de altura y anchura de la imagen. También aquí vamos a tener otro elemento que toma protagonismo y es la resolución. La resolución es el número exacto del detalle en las imágenes de mapa de bits y esto se mide en píxeles por pulgadas cuadradas. Entonces, cuanto más píxeles por pulgada tengamos, mayor será la resolución. Obviamente aquí es una explicación bien básica de lo que es esto de un píxel, de qué es una resolución, de qué es una imagen vectorial. Y esto lo van a tener que ir ahondando ustedes en la investigación que entrega la próxima semana. Illustrator, por su parte,
Es una imagen completamente contraria a lo que es Photoshop. Illustrator es la herramienta preferida de los diseñadores gráficos a la hora de hacer logotipos. Si yo quiero trabajar una imagen fotográfica, utilizo Photoshop. Pero si yo quiero hacer algo con textos o algo como un logotipo, lo voy a trabajar directamente en Illustrator. Ya que imágenes generadas se crean a partir de gráficos vectoriales. No tiene nada que ver con píxeles. Estos vectores trabajan con fórmulas matemáticas en las que se unen puntos a través de la línea, lo que nos permite que sus imágenes puedan ser fácilmente escalables. Entonces, cuando hablemos de imágenes escalables es cuando hablamos de hacer más grandes o pequeñas las imágenes. Entonces, van a tener lo que son los que son píxeles, van a tener algún tipo de distorsión. Obviamente lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Las imágenes vectoriales en este caso no sufren esa distorsión que posiblemente eh, Illustrator, Photoshop sí nos pueda brindar. Por favor, si alguien se está quedando con duda o hablando muy rápido, por favor les voy a agradecer también que me cuenten por qué. Si no, yo asumo que todo está bien y que estamos entendiendo. Si alguien tiene alguna duda, por favor me pregunta. La otra diferencia que voy teniendo también con Illustrator es que este software de edición está basado en vectores que nos ayudan a crear logotipos y puedo trabajar con lo que son nuestras fuentes. Cuando hablo de fuentes, hablo directamente de tipografías. Los beneficios de utilizar la herramienta, en este caso Illustrator, son que nunca perderá la calidad de tu imagen. Y eso es porque trabaja con otro estilo. No sé si en algún momento ustedes han visto en algún periódico, en alguna revista o en alguna impresión que en teoría debería aparecer una fotografía, pero la fotografía se ve mala, no se entiende y se ven los cuadros colores, que son los denominados píxeles, es porque realmente no está bien trabajado el material, cosa que nunca va a pasar directamente en Illustrator, porque son dos cosas completamente diferentes. Por eso es importante desde un inicio saber diferenciar entre un producto y otro, para que después entendamos cómo vamos a estar trabajando de la mejor manera. Porque un buen diseñador pues debería de saber qué herramientas utilizar a la hora de estar trabajando. Al igual que Photoshop, Illustrator tiene muchas herramientas y puedes trabajar en cualquier escala, ampliando o reduciendo el espacio de trabajo. Más o menos, si se dan cuenta, esta es la pantalla de trabajo directamente de Illustrator y guarda ciertas características o cualidades que mi programa de Photoshop pudiera tener. En este caso, con lo que es Illustrator, podemos aplicar también estilos de fuentes, importar diseños y darle originalidad a nuestros trabajos por medio de colores, filtros y efectos. Por medio de Illustrator, los vectores son las líneas que se componen de puntos que están conectados y vectorizados en la acción de convertir una imagen a píxel y vector. Y básicamente aquí tengo un pequeño ejemplo obviamente tengo aquí una fotografía y cuando yo veo una imagen que es tipo caricatura, pues yo ya entiendo que no fue creado en Photoshop, sino que fue creado en un programa tipo Illustrator. Y estas básicamente son las dos diferencias que yo pudiera tener entre un programa y otro. Mientras que uno me permite generar imágenes muy reales, que vendría siendo Photoshop, en el caso de Illustrator, yo podría venir y hacer las cosas que se ven tipo caricatura. Entonces, ahí es, por decirlo de alguna manera bien fácil o sencilla, estas son las diferencias de cómo o las características con las cuales se pueden trabajar entre un programa y otro.
Entonces tenemos las diferencias entre Illustrator y Photoshop. Las 10 principales diferencias son: Illustrator es vectores, como Photoshop es a píxeles. Aquí esto es nuestro mantra. ¿Trabajo en píxeles o trabajo vectores? Dependiendo de lo que esté trabajando, yo ya sé qué programa debería trabajar. Illustrator imprime en cualquier tamaño, Photoshop no. No es un programa directamente para imprimir. Es cierto, tiene características y puede hacer mucho para impresión, pero si yo quiero manejar un trabajo de impresión, lo voy a trabajar directamente con Illustrator. Entonces me podrán decir ustedes, Henry, pero si estamos trabajando fotografías y queremos imprimir, precisamente a eso vamos, que les hablaba anteriormente, que son herramientas que se complementan directamente. Entonces yo no puedo trabajar un Photoshop sin un Illustrator y no puedo trabajar un archivo Illustrator sin Photoshop si este lleva fotografías. Entonces ahí está la situación de que por qué manejo dos programas en simultáneo. Imágenes borrosas en Illustrator jamás, pero solo en Adobe Photoshop sí nos van a salir borrosas. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Cuando yo tengo una imagen que me salió borrosa y que no se ve precisamente bien, posiblemente sea píxeles y esté trabajado mal. Mientras que si yo trabajo en Illustrator, sí lo puedo trabajar de mejor manera. Editar objetos no es fácil con Photoshop. Otro punto para Illustrator. Adobe Illustrator es más ligero y Photoshop se pone pesado. Es bien común cuando yo trabajo con imágenes en Photoshop de alcanzar imágenes de 100 megas, 200 megas, 500 megas. He llegado a trabajar con algunos clientes que me han mandado una sola imagen que me mide 1 giga. Entonces, consume mucha información, mientras que Illustrator, pues es un programa que consume menos capacidad de mi computadora y hace imágenes más ligeras. Illustrator es un poquito más fácil de aprender, Photoshop requiere un poquito más de conocimiento. El control Z, casi ilimitado con Adobe Illustrator, en Photoshop también se puede utilizar. Cuando hablemos, ya entremos a esto, se van a dar cuenta a qué nos referimos con el control Z nosotros los diseñadores. Creo que todos estamos muy habituados a trabajar el control Z, que es deshacer, pero cuando trabajamos en este tipo de programas va a ser una herramienta importantísima para nosotros. Photoshop te limita a tu mesa de trabajo, Illustrator no. Vamos a entender qué es eso también. Eh, Control de sombras y luces. Esto lo podemos hacer de una forma magistral con Photoshop. Mientras que con Illustrator también es bastante más limitado. Y aquí también tenemos, por favor pongamos atención, que así es como cuando trabajamos, abreviamos nuestros programas. Cuando les manden un archivo que es un PS, ya deberíamos de saber que es un Photoshop. Si nos mandan que estamos trabajando con un archivo ahí, vamos a también saber que es un archivo Illustrator. Entonces así es. Son términos bien sencillos, pero que al final pudieran generar confusión. Y en Photoshop podemos mejorar la organización de nuestros elementos, porque aquí trabajamos con capas. Y gracias a las capas nos vamos a dar cuenta que podemos trabajar de una forma bastante más sencilla. Con esto, básicamente, llegamos a la presentación de lo que es nuestra introducción a Photoshop. Es bastante sencilla, es bastante corta, posiblemente bastante ambigua, pero poquito a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, me gustaría saber si ya todos contamos con nuestro programa Photoshop instalado en nuestra máquina. ¿Me confirman, por favor, si sí es así para empezar de lleno una vez el día de hoy? Sí,
Buenísimo, muchas gracias por confirmarme. De hecho, la gran mayoría me está confirmando de que sí, ya lo tiene instalado. Tengo un par de personitas que me están contando que todavía no. Es importante que a la brevedad posible consigamos el programa porque esa es nuestra herramienta y sin él no podemos avanzar. Para los que tengan duda, ¿qué versión podemos instalar en nuestra máquina? La que consigan. Créanme que yo me ajusto a todo y si entendemos cómo es el programa, básicamente si tengo una versión 2015, 16, 17, 18, 19 o 2020, todas funcionan muy igual. Entonces, nuevamente, para que descansen y que se estiren un poquito, son las 8 menos 10, otra vez 10 minutos de receso, por favor estírense. Y antes de tomar el receso, mandé un correo para la invitación a la carpeta de Drive. Por favor, que sea su correo institucional donde me lo manden. Hay gente que me, me mandó un correíto de su correo personal, entonces, por favor, no me funciona el correo que tengan, sino que es necesario que me manden la solicitud con su correo institucional. A la gran mayoría entonces ya les di aceptar. Vamos a poder acceder ahí a la información. Entonces nos tomamos 10 minutos de receso y regresamos a las 8 en punto, por favor. Gracias.